Hola a todos, bienvenidos a este espacio tan maravilloso que ha creado Brahma Kumaris para todos nosotros. Hoy, antes de entrar en materia que tenemos un tema increíble, vamos a aprovechar estos primeros minutos para hacer una meditación, una corta meditación que nos va a permitir centrarnos y arrancar, aprender montones de cosas maravillosas. Para hacer la meditación, le voy a dar paso a quien me acompaña, que muchos de ustedes quizá conocen, Gustavo Bonifacio. Gustavo, adelante con la meditación. Bueno, te invito a que te dediques unos minutos a conectarte contigo, a sentarte cómodo, con la columna naturalmente erguida, y repases tu cuerpo con un pensamiento para relajarlo, para armonizarlo. Y te propongas a ti mismo dedicarte unos minutos de calidad, un par de minutos nada más. Unos minutos en donde puedas desconectarte de tus roles, las obligaciones, las responsabilidades, las preocupaciones. Y vayas un poco más adentro, un poco más profundamente, a encontrar tu ser interior, tu esencia, tu ser verdadero, focalizándote en el centro de la frente y yendo a lo profundo, yendo a la esencia. Porque en esa esencia de tu ser está la paz, está el amor espiritual, el amor divino, está la pureza, está la dicha suprasensorial, que está más allá de lo que estoy haciendo, dónde estoy, con quién estoy. Esa luz interna que soy, yo, el alma. ¿Qué te habla a través de este cuerpo? Al conectar con tu esencia, empiezas a vibrar y empiezas a desconectarte de todo lo demás. La preocupación, la tristeza, todas las emociones que nos afectan en lo cotidiano. Necesito mantener la concentración en mi foco, en mi objetivo, en el alma. Porque aquello en lo que pienso es lo que voy a sentir, es lo que voy a vibrar. Entonces vamos entrando en esta vibración
en este espacio sutil en el que nos estamos conectando y estamos todos vibrando en esta sintonía de paz, de amor y de dicha. Om Shanti. Muchas gracias, Gustavo Bonifacio. Bueno, este hombre maravilloso a quien acaban de oír, con esa voz que nos acompañó estos minutos de centrarnos, es como él se define un hombre común. Eso lo dice él. Yo personalmente creo que no es un hombre común. Y ya van a entender por qué. Como creo que todos también con sus enseñanzas, viviendo a través de su historia, podemos también salir de lo común. Oficialmente les doy la bienvenida a este espacio. Son las 5:06 de la tarde en Bogotá, Colombia, donde me encuentro. 2 horas más tarde en el Cono Sur, en Argentina, donde se encuentra Bonifacio. En México es 1 hora más temprano. En Miami son las mismas 5 de la tarde de Colombia. Nos conectamos en esta hora maravillosa. Y Gustavo, quisimos que arrancara él con su meditación, porque a él la meditación le salvó la vida. ¿Sí? Así como lo oyen, la meditación le salvó la vida. ¿Por qué, Gustavo? Cuéntanos, por favor, y bienvenido oficialmente a este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, yo siento, siempre cuento, ¿no? Que la meditación yo siento que me apagó, me encendió nuevamente, porque realmente siento que me estaba apagando en este proceso que viví de posguerra de Malvinas, en el que fui a los 18 años convocado por soldado, como soldado conscripto, y sin ninguna experiencia, ¿no? Como todos. Pero no fue la guerra en realidad lo que me apagó. La guerra despertó en mí bronca, resentimiento y un montón de cosas horribles que me llevaron a entrar en un estado de cada vez más desconexión, más tristeza, más enojo, más resentimiento. Y yo creo que hoy, ¿no? Viéndolo para atrás, en ese momento no me daba cuenta, pero viendo para atrás, que ya pasaron tantos años, creo que la peor enfermedad del alma es esa, es la tristeza, el enojo, el rencor. Cuando empezamos a vivir como masticando esa emocionalidad, no hay forma que no te enfermes, no hay forma que no te deprimas, no hay forma que no afectes todo tu entorno. Entonces, claro, yo habían pasado ya 25 años y estaba cada vez sintiéndome en un pozo más profundo, y cuando empecé a meditar fue como haber, estoy mirando la luz que tengo acá enfrente, fue como haber encontrado la luz y haberme Gustavo, conectado. me voy a volver un poquito a ese momento de dolor, porque para ver la luz hay que entender la oscuridad. ¿Cómo fue ese fondo que tú tocaste? ¿Cuáles eran todas esas circunstancias de donde estabas partiendo antes de llegar a la meditación? Mira, yo creo que el ejemplo más, creo por lo menos a mí, ¿no? Me dio esa sensación. Me pasó que estábamos veraneando uno de esos años finales, antes de la meditación. Estábamos veraneando con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, aparentemente en un lugar hermoso, todo bien, pero yo decía, yo no tengo ganas de nada, no tengo motivación para nada. Creo que eso es lo peor que te puede pasar, porque que vos digas, no tengo ganas de hacer esto, bueno, puede ser, pero que no tengas ganas de nada, que no tengas ganas de pasarla bien, Un que no estado tengas depresivo, ¿cómo te diagnosticaron? ¿Qué era eso? un
estado de depresión total, de desgano total, de desinterés total, de no querer hacer nada. Entonces, por eso, cuando uno se encuentra ante eso, decís, ¿qué hago? Si no quiero hacer nada, no me interesa la vida. No había pensado en morir, pero no me interesaba la vida. Y me parece que eso es lo peor que te puede pasar. Sí. Por, es- por eso digo que cuando encontré la meditación y empecé a vibrar, porque empecé a sentir de nuevo paz, amor, esperanza, fue como no sé, como que mis pulmones estaban secos y empezaron a oxigenarse de nuevo, ¿Y cómo ¿no? encontraste la meditación? Justo mi esposa en ese momento estaba yendo a una psicóloga que le recomendó una reunión de Brahma Kumaris que estaba haciendo en un centro de retiros de fin de semana que tenía acá cerquita de la ciudad de La Plata, a media hora, en una localidad que se llama Villa Elisa. Y fuimos, bueno, le digo, yo ya practicaba meditación, ella me invitó, me dice, me invitaron a un lugar, a una reunión de meditación, ¿no querés venir? Bueno, vamos. Un poco siguiendo con mi inercia, ¿no? Como que todo estaba más o menos en lo mismo, ir, no ir me daba más o menos lo mismo también, así que bueno, vamos, le digo. Y bueno, salí de ahí, ¿qué te digo? Volando, volando es poco, durante toda una semana quedé, viste como la primera vez que te enamorás, Sí, fue así. como flotando en el aire, que uno se Y siente así así estuve esa liviano. semana, flotando y con esa sensación de enamorado, de haber encontrado la vida, la luz, el amor de Dios de nuevo. Fue esa la experiencia. ¿Y cómo lo lograste tan rápido? Porque cuando uno empieza a meditar se le vienen todos los pensamientos de lo que hay que hacer, de lo que no he hecho, de lo que tengo que hacer mañana, lo que pasó ayer. ¿Cómo hace uno con toda esa cantidad de cosas que se le vienen a la cabeza para que tú tan rápido ya hayas entrado al estado de sentirte flotando? Yo creo que no fue mérito mío, yo creo que fue la- la- el amor de Dios que me tocó, porque como tú sabes, en el Raja Yoga, cuando hablamos de yoga, hablamos de conexión, de unión, y ese yoga, esa conexión, en el Raja Yoga hablamos de que es con Dios, ¿no? Con la fuente suprema, el alma suprema. Entonces, haber hecho un ejercicio en ese taller que había brindado Moira y dijo, bueno, ahora conéctense con la luz, con la fuente suprema, como le quiera llamar. Y bueno, yo tuve esa experiencia instantáneamente, casi instantáneamente. Así que creo Bueno, que, y es que Moira con la sola voz ya uno queda como medio transportado, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. Pero además era todo, conspiraba, ¿no? Porque un lugar hermoso, es un lugar muy hermoso en el que estábamos y la reunión, había también otros profesores, otros compañeros que después yo los vine a conocer cuando me volví parte de Brahma Kumaris y me volví habitué de ese lugar, ¿no? Pero, Claro. pero haber encontrado eso, para mí, yo creo que yo no lo encontré, me encontró a mí, Qué porque yo, ya maravilla. te digo, yo fui porque me llevaron prácticamente, no porque quería, sino Pero porque lo importante es que te sirvió, que te funcionó, que te transformó. Quiero que hablemos un poquito del Raja Yoga que viene de la mano con dos palabras muy profundas, que son el autoconocimiento y la autotransformación. Y quiero que me cuentes un poco en tu caso cómo operó ese camino de autoconocimiento para lograr tu transformación. sí, yo creo que fueron estas dos palabras que tú dices, fueron dos palabras que a mí me cautivaron, fueron, creo que dos de las cosas que más me cautivaron en este camino de autoconocimiento. Esta idea de autoconocerme me cautivó, digo, me encanta eso, pensar en autoconocerme, porque en realidad cada vez que meditamos y hacemos este viaje hacia adentro que practicamos recién, en realidad es como entrar a un espacio que no estoy acostumbrado a ingresar,
porque no estoy conectado continuamente Claro, con no, no, con y además uno cree que uno se conoce porque es que uno se despierta con uno desayuna con uno almuerza con uno cena con uno, y la verdad es que no nos conocemos, siempre tenemos la atención afuera. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en ti? Exactamente. Y fue un proceso largo, como te contaba anteriormente, fue un proceso de años, ¿no? Es un proceso de años en el que no podemos revertir historias emocionales de muchos años, en mi caso fueron más de 25 años, imagínate que no los puedo revertir empecé a meditar y al otro día voy a salir como si nada hubiera pasado. No, no porque en realidad cuando creamos esos estados emocionales, creamos como especies de modelos de pensamientos y de modelos de actitud y de emociones en el que reaccionamos ante determinados estímulos con enojo, con frustración, con intolerancia, etcétera, 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 que no hace más que conectarme cada vez más profundamente con la parte más oscura de mí. Y no es que esa luz no esté en mí, pero si yo estoy continuamente conectándome con eso, pierdo contacto con lo otro. Entonces, Así. cuando empezás a meditar, para mí la diferencia está cuando empezás a meditar regularmente. Cuando empezás a meditar regularmente y empezás a entender cuál es el proceso de la meditación, porque no hay que olvidarse que en el Raja Yoga no solo meditamos, sino también estudiamos. Entonces, eso es una gran diferencia, porque no solo es una cuestión de sentir, sino también de entender, porque tengo que hacer un proceso de, como, por ejemplo, yo puedo ver hoy cómo hay reacciones en donde me puedo ver que la reacción ahora no aparece porque he hecho una práctica de muchos años, no solo emocional, sino también como de desactivar determinados pensamientos negativos, como por ejemplo, a mí nadie me grita, a mí nadie me insulta, a mí nadie me trata mal. Si yo empiezo a desactivar todas esas creencias, es más fácil que no me enganche con situaciones que tienen que ver con mi reactividad, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, mis creencias, mis modelos emocionales que he dicho, a mí nadie me grita, entonces si alguien me grita, yo también grito. A mí Sí. nadie me insulta, si alguien me insulta, yo también insulto. Entonces cuando yo establecí esos modelos desde la reacción, cuando empiezo a entender eso y empiezo a desactivar esos modelos de pensamiento, me ayuda también a desactivar emocionalmente esas reacciones. Y eso lo ves no de un día para el otro, sino en un proceso como de desactivación. En la medida que voy meditando y entendiendo y desprocesando, eso se va como desactivando. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Me hiciste acordar de un texto que leí hace unos años que decía que si uno lograba no reaccionar, hacer una pausa, respirar y reaccionar diferente después de la pausa, en esa pausa, en ese espacio, en ese silencio, en ese instante, se encuentra Dios. Porque cuando nos insultan y devolvemos, ahí estamos en el lado opuesto. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro que estabas diciendo que quiero profundizar es el tema de las creencias, porque todos tenemos creencias desde que somos chiquitos, porque oímos a mamá, a papá, al profesor, al abuelo, al tío, el mundo es así, esto es injusto, los políticos son no sé cómo, las ciudades hice más, este país es no sé cómo, oímos un montón de cosas y nos las vamos creyendo y las creencias se vuelven como unas gafas, ¿no? Como unos filtros a través de los que vemos el mundo y todo el tiempo lo que estamos buscando es pruebas que corroboren nuestra creencia, que tenemos razón. Entonces, en la medida que logramos, como hiciste tú, empezar a quitar esas creencias y empezar a ver el mundo con ojos limpios y desnudos, empezamos a entender otras cosas y a sentir otras cosas. ¿Cómo lograste tú hacer ese proceso de transformación de tus creencias para poder llegar a no ser reactivo, hacer esa pausa y a empezar a cambiar el comportamiento que derivó en tu propio cambio? Sí, totalmente, es como lo estás describiendo, el proceso que yo puedo entender que vamos haciendo en la meditación es un proceso de introspección en donde, como tú dices, si yo estoy
observando mis pensamientos y puedo ver mi diálogo interno, en vez de reafirmar esas creencias en las que me afirmaba para reaccionar, cuando las empiezo a escuchar, porque vienen en la forma de retórica, ¿no? Ya están grabadas en mí y vienen como un patrón en donde ya el pensamiento ya está armado, no tengo que pensar, ya está. ¿A mí me gritan? No, nadie me grita a mí. Yo voy a gritar más fuerte si alguien me grita. Entonces, cuando yo puedo escuchar o ver ese pensamiento, y si estoy en este proceso de alertidad y de autoobservación, podría desactivarlo. Esa es la clave, estar alerta, autoobservarse, ser consciente de ese diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo a mí, de mí misma, Exacto. del mundo, de la situación? Y cuando soy consciente, como acabas de decir, y es muy poderoso, lo puedo cambiar. Ayer cuando hablamos, Gustavo me dijo una frase, yo anoté muchas frases de Gustavo porque es increíble, me espero que ustedes estén poniendo atención, que la voy a leer, y es: si uno se niega a atravesar el dolor, no sana. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, vivimos en esa negación, porque ¿para qué quiero recordar y atravesar el dolor si es más fácil vivir anestesiado? Pero si queremos de verdad sanarnos, esa frase es poderosa. Gustavo, quiero pedirte que nos cuentes a través de ejemplos de tu vida, porque Gustavo, además de estar en la guerra, además de estar en esa depresión, también tiene 2 hijos con problemas, también hay varias circunstancias donde él se ha visto directamente enfrentando ese miedo y a través de enfrentándolo, cruzando y navegando las aguas para sanar. Entonces quiero que nos regales a todos 1 o 2 de esas historias maravillosas sobre el poder de esa frase: atravesar el dolor para sanar. Sí, en realidad todas estas reacciones que yo te cuento de, por ejemplo, a mí nadie me grita, no dejan de ser formas de dolor, ¿no? Porque la reactividad de la violencia no es otra cosa que nuestra desconexión con nuestra paz interior. Entonces, es un estado de dolor, no es un estado gratuito. Cada vez que nos enojamos, estamos sufriendo. Nosotros Sí, pensamos que nos estamos defendiendo, pero en realidad estamos sufriendo porque nuestro estado original es la paz. Entonces, si yo no hago ese proceso de enfrentar esa situación y decir, no, no quiero reaccionar a esto, yo quiero sentir otra cosa, es enfrentarme a la emoción de mi propia violencia, de mi propia reactividad, que es dolor, que lo puedo expresar en una reacción violenta, como también lo puedo expresar en una experiencia de miedo, porque tengo miedo que a mi hijo le pase tal cosa o a tal persona le pase tal cosa, porque es de mi afecto, es alguien de mi interés, y tengo miedo que le pase tal cosa. Bueno, tengo que soltar y confiar. Tengo que aprender a confiar, porque una de las cosas que yo descubrí, sobre todo en las relaciones más cercanas, es que uno de los engaños más grandes que cometemos es querer imponerle al otro una solución por el hecho de que yo te quiero, entonces yo sé que es lo mejor para vos. Y en realidad es mucho más difícil decir, bueno, yo te quiero, pero te voy a acompañar y te voy a ayudar a salir de eso. Te voy a ayudar a recuperarte, te voy a ayudar a acompañarte. Y te voy a poner límites. Si vos no haces esto, yo no voy a correr. Pero no te voy a imponer a que hagas lo que yo quiero, porque en nombre del amor termino manipulando. Entonces, me di cuenta que yo me proclamaba como una persona muy amorosa con mis hijos y en realidad estaba manipulando, porque estaba queriendo que las cosas sean como yo quería. Y no estaba acompañando, poniendo límites y decir, bueno, está bien, si no haces esto, yo me corro. Estaba imponiendo las cosas. ¿Y cómo cambió la relación con tus hijos cuando, en vez de imponer desde es que yo soy el papá, yo tengo el derecho, yo te quiero a ti, yo soy el que tengo la experiencia, debes hacer esto? Cuando cambias de ese estado al estado de confiar, acompañar, ¿cómo cambia la relación con tus hijos cuando sales del control al confiar?
cambia totalmente, porque el control no deja de ser una situación violenta para el otro, de manipulación, de manejo, de exigencia, de imposición. No deja de ser violencia. Nosotros pensamos que violencia es gritar, pero no sé, no mirar a una persona porque le tengo bronca es un acto de terrible violencia. Y no estoy diciendo ni una palabra, pero el simple hecho de no mirarlo es un acto violento. Entonces, ¿cuántos actos en nombre del amor lo hacemos, sobre todo con las personas que queremos, exigiéndoles, imponiéndoles, poniéndonos extremadamente rígidos, intolerantes? ¿Cuántas veces? Entonces, yo me di cuenta de que en nombre del amor estaba mintiendo en realidad. No era amor, no era No amor. era amor. Con la excusa del amor disfrazamos un montón de cosas. ¿Cómo se logra de verdad soltar? ¿Cómo se logra de verdad entregar? ¿Cómo se logra de verdad uno abandonarse en amor, abandonarse en Dios? ¿Cómo se hace eso, Gustavo, que es tan difícil? Mira, mira, precisamente el amor requiere aceptación, pero también requiere confianza. Cuando no confío, quiero controlar. Y ahí es donde empiezo a manejar y empiezo a ponerme tenso, digamos. Pero si yo suelto y confío, y cuando esa confianza está basada en decir, yo lo pongo en manos de la energía divina, de la fuente suprema, de la energía de Dios, o como quiera llamarle, y confío en eso, las cosas empiezan a acomodar solas. Y no porque yo estoy tratando de llevar que el barco vaya por acá o por allá, sino porque la suelto. Y cuando realmente lo suelto y confío, ahí aparece la magia. Cuando Sí. realmente lo suelto, lo entrego y confío. Pero lo tengo que entregar, ¿eh? Si no lo entrego, estoy todavía queriendo manejar. Creo Tengo que entregar. 100% en lo que tú dices, lo he vivido. De hecho, escribí un libro que se llama La magia sí existe y tiene todo que ver con esto que estás diciendo. Hay magia de verdad cuando uno de verdad suelta y como tú dices, las piezas del rompecabezas que uno veía imposibles, que uno decía, Dios mío, ¿esto cómo voy a salir de acá? Esto no. Y de repente se acomodan. Quiero, Gustavo, aprovecharte también para preguntarte de un tema en el que tienes mucha experiencia, que son las adicciones. Resulta que mucha gente pues tiene adicciones reconocidas, conocidas, pero muchos otros las tiene sin darse cuenta. Dice, pero si yo no tomo, yo no fumo, ¿yo qué adicción voy a tener? Y yo les pregunto, por ejemplo, ¿y el celular? ¿Y el videojuego? ¿Y la tele? ¿Y la novela? Esas también son adicciones y hay muchas adicciones además más profundas, ¿no? Los apegos, las dependencias. Entonces, con tu experiencia en adicciones, ¿qué nos puedes dar de luces basado en tu propia, pues eso, conocimiento y vivencia de qué hacer con las adicciones, cómo reconocerlas y cómo manejarlas? Sí, yo tengo que agradecer tanto a este camino espiritual que me brindó la meditación Raja Yoga porque me permitió descubrir todas estas cosas que de las que estás hablando, por el simple hecho de ir a hacer actividades, ¿no? Nosotros brindamos servicios y un servicio que me tocó hacer es empezar a hacer actividades en un lugar de rehabilitación de drogas. Entonces empecé a ver todo el proceso de la adicción y empecé a ver la parte espiritual que había detrás. Entonces yo hacía mi aporte por un lado y ellos hacían la parte técnica, psicológica por otro. Yo en la parte psicológica no me metía, hacía la parte que yo podía hacer de la asistencia espiritual. Pero pude darme cuenta que en realidad adicción, me di cuenta lo adicto que era yo también, porque como tú dices, adicción no es consumo solamente de sustancias, sino adicción es lo que no se dice, adicción. Entonces, cuando yo no me digo que, por ejemplo, esto me molesta y lo tendría que hablar, o esto me duele y no lo estoy diciendo, o estoy incómodo con esto y me callo, me estoy volviendo adicto, porque no estoy diciendo lo que me pasa. Entonces, cuando yo empecé a mirar para atrás, me di cuenta que
yo era terriblemente adicto al trabajo, porque trabajaba todo el tiempo, vivía trabajando de lunes a lunes, claro, porque no estaba resolviendo las cosas que me dolían y que me molestaban. Entonces, empezar a ver qué me molestaba, qué me dolía, qué no estaba haciendo para mí, qué tenía que empezar a pedir o qué tenía que empezar de lo que tenía que empezar a correrme, hasta que yo no empecé a hacerme esas preguntas y a permitirme esas respuestas, eh, evidentemente no pude salir de todo este proceso de dolor, porque en realidad yo no le puedo echar la culpa a nadie de lo que me pasó, ni a la guerra, ni al entorno, ni al país, ni al gobierno, ni a nadie, sino a la construcción que yo hice con lo que me pasó. Porque en realidad todos hacemos la construcción y algunos la resuelven pacífica y amorosamente y otros no, y ese dolor lo empezamos a hacer tapando con una adicción, por ejemplo, al celular, al trabajo, o, si es muy dolorosa, a sustancias, porque no quiero sentir, me duele tanto que tengo que tomar algo que me anestesie, digamos. Entonces, consumo alcohol, drogas o lo que sea que me desconecte un poco de ese dolor. Pero en realidad, empezar a descubrir esto es empezar a ver la importancia, y en esto tiene un rol fundamental la meditación, porque como tú describías en el proceso de autoconocimiento, eh, esto que yo describía recién de la autoobservación y estar alerta a los pensamientos, si yo no hago esta práctica de la meditación, no tengo la práctica de la introversión, no tengo la práctica de la autoobservación y por consiguiente no tengo autoconocimiento. Si yo no estoy autoobservándome, estoy, como tú decías al principio perfectamente, constantemente en la extroversión. Y en realidad, cuando estoy en la extroversión, lo que estoy es desconectado de mi necesidad, de lo que siento, de lo que quiero, de lo que me gustaría, de lo que no me gustaría, y no lo digo, pero porque estoy desconectado. Entonces, como la consecuencia natural del autoconocimiento es empezar a escucharme, a hablarme, a decir lo que necesito y a decirle a los demás lo que necesito, lo que quiero y lo que no quiero también. Porque muchas veces no digo las cosas y me callo y me duele. Y Y ese, te voy a hacer esta pregunta. Supongamos que ya empezamos este camino, que ya reconocemos que me estoy callando cosas, que me está causando dolor callármelas y que debo hablarlas. Y no sé cómo decirlas porque temo herir a la otra persona, porque temo herirme a mí misma, porque temo generar una reacción peor que empeore las circunstancias. ¿Cómo dar ese salto entre la conciencia de lo que debo hacer y efectivamente hacerlo? mira, yo creo que hoy en día el mayor problema que tienen la mayoría de las personas, y de hecho lo hemos comprobado en nuestra página de Facebook porque hemos hecho encuestas y la gente nos dijo que el mayor conflicto lo tiene en las relaciones, su mayor problema lo tiene en los conflictos de relación, y yo creo que tiene que ver con esto, con nuestra incapacidad de comunicarnos. Eh, yo he visto maravillas proponiéndole a los jóvenes, sobre todo a las personas que están en adicción, que han generado muchos conflictos en la familia y han generado mucho distanciamiento, han generado mucha desconfianza, frustraciones, le fallaron, te mintieron, te engañaron, y después la familia termina no queriéndolo ni ver un poco más. Entonces, no saben ni siquiera cómo acercarse y hablar, esto que tú estás describiendo. Entonces, yo les decía, mira, cuando veas un momento que te puedes acercar y puedes generar un contacto, acércate y proponle a la persona. Dile, me gustaría hablar contigo, me gustaría tener 10 minutitos, podemos hablar a solas en algún momento, tú dime cuándo y dónde, pero tiene que ser a solas, no tiene que ser en el entorno de la familia, cuando estamos en la mesa, sino
no sé, que sea en el living o que sea en el patio, en algún lado donde no tengamos interrupciones, sin teléfonos, sin personas, solo tú y yo. Me gustaría decirte algo. Y decirle lo que te pasa, decirle lo que sentís, decirle lo que te gustaría, decirle que te gustaría conversar, que te gustaría saber lo que piensas sobre tal tema. Bueno, este acuerdo que es tener conversaciones para generar conversaciones, se llama, ha generado en las personas que tienen este tipo de conflictos maravillas, maravillas, ha generado maravillas, han resuelto cosas, nudos que estaban todos distanciados, alejados, que no le hablaban, que no le daban lugar, que no lo consideraban. Bueno, han reconstituido la familia, relaciones con hijos, con padres, con pareja, con todo el entorno, que estaban con todos con problemas, resolvieron con todos. Qué Pero hay que maravilla. empezar, ¿eh? No, no, digo que es una maravilla. Termina de decir y te hago la pregunta siguiente. ¿Qué ibas a decir? Pero Hay que empezar, dale. claro, porque solamente requiere un contacto de corazón, de decir lo que te gustaría. Me gustaría decirte lo que yo siento, me gustaría decirte lo que me gustaría tener, el tipo de relación que me gustaría tener. Cuando vos hablas de corazón, el otro va a hablar de corazón. Ahora si esperamos que el otro me hable de corazón y yo le digo, a ver qué pensás, chao, eso no va a pasar nunca. Sí, Entonces, exactamente. Dar el primer necesitamos. paso. Exacto, exacto. Y cuando logramos ese contacto desde la intimidad, desde el corazón, se producen maravillas. He visto maravillas que me llenaron el alma de logros, de todas las relaciones que se recompusieron, ¿no? Porque me acuerdo de una persona de más de 40 años que tenía problemas con los hijos, con la pareja, con los hermanos, con los padres, vivían en un entorno con toda la familia y estaba conflictuado con todos. Y empezó así a generar conversaciones con unos, con otros, y me decía, mira, Gustavo, la verdad que estoy viviendo un sueño, porque mis hijos me cuentan lo que hacen, hablo con mi pareja continuamente, hablo con mis padres, recompuse la relación con mis hermanos. Bueno, maravilla, maravilla. Qué Y maravilla. Me encanta esa técnica de conversar para poner una conversación más adelante, porque además ese espacio de tiempo entre, oye, me gustaría tomarme un cafecito contigo para que hablemos y que realmente uno hable, es un espacio de tiempo maravilloso donde uno puede reconducir muchas emociones y liberar también dolor y liberar rabias. Y cuando uno llega a hablar, ya llega liberado. Yo me acordé, mira, cuando pues un momento muy duro en mi vida que fue mi separación, mi mamá me dijo, sin saber esta técnica, me dijo, dile que quieres hablar con él y luego piensa qué quieres decirle. Escríbelo, me dijo ella. Y después de que lo veas, dile, a ver, voy a agregarle una capita de amor. Entonces, que no se transforme la esencia, porque es lo que quieres decir, pero métele capas y capas de amor, cada día una, hasta que ya sientas que dices lo que quieres decir, pero está totalmente lleno de amor. Y cuando me senté y hablé con él en un restaurante, todo fluyó maravillosamente. Entonces me acabas de acordar de esa historia que es tan, tan importante como uno puede de verdad, así lleve 10 años sin hablarse, 20 años sin hablarse, cambiar totalmente eso. Maravilloso, Gustavo. Bueno, quisiera pedirte, así como nos acabas de regalar esa técnica maravillosa y para aterrizar todavía más en la vida práctica, en la vida real, si tienes otros tips, otras técnicas, otras recomendaciones útiles, prácticas, que tanto te han servido a ti como que se las hayas podido recomendar a otros y también hayan tenido así resultados maravillosos para poder uno vivir más en paz, con paz en el alma y en el corazón, para salir de problemas. ¿Qué otra, así aprovechándote acá, tienes para darnos? Sí, mira, esto es directamente, esto sería básicamente Raja Yoga, ¿no? Meditación Raja Yoga, que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, pero desde la meditación, porque cuando la gente empieza a meditar y empieza a conectar con lo mejor de uno. Y yo veo maravillas en cómo empiezan a resolver las cosas las personas cuando empiezan a meditar nada más.
empezar a conectar con su paz, con su amor, con su dicha, y empiezan a conectar con las personas desde otro lugar, ¿cómo resuelven? Entonces, esto es para las personas que quieren meditar y que están meditando y por ahí no están aplicando la meditación como una herramienta para las relaciones. Porque si yo digo, no sé, cada vez que me encuentro con fulano, terminamos discutiendo, quiere decir que la discusión viene por falta de paz. Entonces, ¿qué necesito? Y necesitaría posiblemente calma, posiblemente paciencia, posiblemente tolerancia. Entonces, a mí me ha pasado que tener que ir a enfrentar situaciones cuando una persona que estaba muy enferma, yo tenía que ir a calmarla porque estaba muy irritada, muy alterada, yo antes de ir me sentaba 10 minutos a meditar, viéndome, hablándole pacíficamente, calmadamente. Y cuando yo llegaba ahí, las otras personas que no habían podido hablarle, no habían podido acercarse porque esta persona estaba muy violentada, yo me acercaba y le hablaba y no pasaba nada, como si no hubiera pasado nada. Pero, digamos, yo ya había cambiado mi visión del otro y de mí mismo, hablándole, sintiéndome, me veía en esa situación con tolerancia, con paciencia, con mucho amor, con mucha comprensión. Entonces, digamos, para la mente no hay, eh, no hay, no hay visualización, solo hay pensamientos. Entonces yo puedo pensarme en esa situación y cuando yo me estoy pensando, hablando con esa persona, estoy como recreando internamente lo mismo que va a pasar después. Y para la mente no hay diferencia estar físicamente que estar en la imagen, ¿me explico? Sí, y es En la clarísimo. De hecho, visualización. hay experimentos científicos Exacto, maravillosos que lo demuestran, como exacto. pianistas simplemente que planean la tocada en su mente tienen el mismo nivel que unos de muchas horas en el deporte, o sea, esa técnica es súper Exacto. poderosa. Lo han hecho en el deporte, lo han hecho en las Olimpiadas, lo han hecho con deportistas de básquet, con maratonistas, lo han hecho con un montón de gente y demostraron que lo que hacen mentalmente incluso puede superar a la práctica física, ¿no? En el caso, por Sí. ejemplo, de los basquetbolistas, superaron la marca de los que habían entrenado mentalmente que los que habían entrenado físicamente. Así Entonces, es. Incluso los músculos cambian, ¿no? Incluso es como si hubieran levantado pesas y solo exactamente, su mente, así todo es. está funcionando como si estuviera físicamente, ¿no? Se ha demostrado eso. Entonces, cuando nosotros hacemos esta visualización, estamos preparando nuestro estado emocional y mental a actuar exactamente igual que cuando nos encontramos con la persona. Entonces, yo tengo la experiencia que cuando tengo una situación que tengo que enfrentar, una persona con la que tengo que dialogar y yo sé que va a haber un momento de tensión, un momento de rigidez, me veo hablando con paciencia, me veo hablando con amor, con comprensión, sintiendo, sobre todo conectando con el sentimiento. No es solo hablando amorosamente, sino sintiendo ese amor cuando hablo, ¿no? Entonces, viendo a la otra persona contenta, viendo a la otra persona pacífica, y esa energía se comparte, digamos, y yo estoy transmitiendo esa energía de paz y de amor, esa persona está recibiendo esa energía. De la misma forma que si yo estoy discutiendo mentalmente, esa energía también le está llegando, cuando yo me visualizo viéndolo pacífico, amoroso y contento, esa energía a esa persona la estoy influyendo. Y cuando me encuentro voy a tener el fruto de esa influencia. De la misma forma tenemos el fruto de la influencia cuando me veo discutiendo, ¿no? Seguramente me encuentro y lo único que va a haber es discusión, ¿no? Absolutamente. Y esa discusión, como bien tú dices, no solo afecta a la otra persona con la que en tu mente estás discutiendo, sino empieza a afectarnos a todos. O sea, la mente colectiva, somos uno en realidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el COVID, que está en este pico en Europa, en América Latina, en todos nuestros países estamos teniendo cifras que no tuvimos el año pasado. Y eso está generando miedo, está generando todavía más incertidumbre. En estos momentos de miedo y de incertidumbre, todas estas herramientas, empezando por la meditación, son absolutamente prácticas. Y tú, Gustavo, que estuviste en la guerra, que te ha tocado, como me lo dijiste ayer,
atravesar el dolor, que te ha tocado atravesar zonas oscuras, caminos inhóspitos, si no recuerdo mal que fue tu expresión. Es un mensaje de este hombre que ha hecho todo esto, aún hoy en esta coyuntura más poderoso, a la gente que hoy tiene miedo por el COVID, a la gente que está en estado de incertidumbre, a la gente que está en estado de pánico. ¿Qué le dices hoy? Bueno, la confianza es como la paz, ¿no? Es un estado que se construye, pero se construye básicamente si nosotros entendemos primeramente que somos almas, seres espirituales, seres eternos. Porque si tenemos esta visión, digamos que la muerte ya no pasa a ser muerte. Y esta importancia es tal importancia la que tiene la meditación, en donde yo puedo vivenciar mi esencia espiritual, que es paz, amor, y que más allá que se pueda enfermar el cuerpo, no, pero yo el otro día estaba escuchando la cantidad de gente que hay asintomática, quiere decir que agarran el virus pero no se manifiesta. Entonces, ¿por qué no se manifiestan esas personas y en otras sí? Porque mi cuerpo no está solo desconectado del alma, es uno con el alma, está conectado, hay una simbiosis entre el alma y el cuerpo. Y cuando yo estoy permeando desde el alma paz, amor, alegría, confianza, esperanza, mi cuerpo funciona de otra forma. No podría funcionar de otra forma si yo estoy vibrando de determinada forma. De la misma forma, no podría mi cuerpo estar funcionando plenamente con todas las defensas activas si yo estoy con miedo. Se ha comprobado que el pensamiento negativo baja las defensas. Entonces, ¿qué más pensamiento negativo que el miedo? Donde estoy pensando, me contagiaré, me contagiaré, me contagiaré, me contagiaré, y si me pasa esto, y si me pasa el otro, y escucho millones de noticias que hablan de muertes y de enfermedades y en vez de estar nutriendo mi pensamiento positivo, estoy nutriéndome de esa información que me vuelve cada vez más como pequeño, ¿no? Ante toda la información que me está llegando. Así es. Y tocas otra vez puntos muy relevantes. El miedo es solo un pensamiento, no es nada más que eso, un pensamiento que me trajo otro y cuando menos me imaginé ya estoy viviendo una película de terror en mi cabeza, yo solito, yo solita, que yo creé. Y la buena noticia es que, como nos dice Gustavo, si estamos atentos a esos pensamientos y yo me descubro a mí creando esos pensamientos que me generan miedo, pues yo puedo transformarlos, yo puedo guiar hacia otro lado la mente, yo puedo cambiarlos para encontrar esa paz de la que nos dice Gustavo, ese estado que además nos sube las defensas, en efecto es así, hace que quizá el virus no nos dé y que si nos dé quizá nos dé tan suave que, no, que pasó como una anécdota chiquita por nuestra vida. Entonces Claro. es bien importante que conscientemente busquemos ese estado de paz, escuchemos nuestro diálogo mental, le demos la vuelta. Cada vez que estemos en miedo, reconozcamos que estamos en miedo y hagamos lo que nos dice Gustavo. Este miedo no existe, no es algo que esté afuera, no lo puedo agarrar, no es de verdad, es irreal y elijamos de nuevo, ¿no? Elijamos otro camino, ¿cierto, Gustavo? Sí, el otro día me contaba una compañera que unos primos se hicieron los estudios y descubrieron que tenían los anticuerpos, lo que implica que habían agarrado la enfermedad y no tuvieron nunca un síntoma. ¿Y de qué depende de que no tenga síntomas? ¿Es casualidad? Nosotros en el Raja Yoga no creemos en las casualidades, creemos en las causalidades. Hay una causa y un efecto en todo lo que producimos. No están desconectadas nuestras emociones de nuestros pensamientos. Como tú lo describías recién, mis emociones están creadas por mis pensamientos. Si estoy bombardeándome con pensamientos negativos que debilitan mis creencias de confianza,
inevitablemente voy a empezar a sentir miedo, temor, inseguridad, preocupación. Entonces, es una construcción que puedo estar creando constantemente, tanto de manera positiva como de manera negativa. La buena noticia es que depende de nosotros, de Depende ser de mí, conscientes. exclusivamente. Depende de mí, no depende de nadie. Y por eso tengo que ser responsable cómo utilizo la información, si me está debilitando o la uso para mantenerme informado y listo, no que me invada. Eso es importante, ¿no? Porque no decimos no estar atentos o no estar sabiendo qué está pasando, pero ¿me está debilitando ya mi defensa? ¿Estaba debilitando mis creencias? Porque si me está debilitando las creencias de mi fortaleza interna, ya no me está haciendo bien. Así es. Y ahí puedo elegir de nuevo. Me está debilitando mis defensas, elijo de nuevo y cambio. Y lo hago conscientemente. Y eso se vuelve un ejercicio de práctica. Contigo hablábamos de constancia, constancia. Y si yo tengo ya la constancia y la disciplina de oírme y de saber cuándo me estoy debilitando y elijo de nuevo y cambio de dirección para otro lado, esto se vuelve una espiral virtuosa, maravillosa, una bola de nieve positiva que cada vez es mejor y nos transformamos, ¿no, Gustavo? Cada día un pedacito más, como así como cuando uno hace una maratón, paso a paso hasta que uno llega a la meta y ¡wow! El otro día, en relación a esto que tú dices, una señora que es alumna de acá, de La Plata, de Brahma Kumaris, me decía, porque usted está protegido por Dios seguramente. Le digo, no, no le doy ese trabajo a Dios. Yo me encargo de mi protección. Yo soy responsable, le digo, no le doy ese trabajo a Dios. Es mi responsabilidad estar fuerte, estar bien y cuidarme para no enfermarme, pero ese cuidarme implica cuidarme mental, emocional y físicamente, no, porque no somos solo el cuerpo, somos el alma y el cuerpo. Ahora, ¿cómo nutro a mi alma? Porque puedo proteger mi cuerpo con un barbijo o con una mascarilla o con un montón de cosas que me pongo, pero ¿cómo protejo mi estado emocional que hace a mi cuerpo más o menos vulnerable? Solamente desde mis pensamientos. No tengo otra herramienta. Entonces, esta es, digamos, tenemos que ser conscientes que en eso somos responsables y podemos ser proactivos o vulnerarnos a nosotros mismos, vulnerar nuestras propias defensas, ¿no es cierto? Sí, ahora que tú mencionas la responsabilidad, hay una palabra que con mucha frecuencia se confunde con la responsabilidad y es la culpa, ¿no? Es decir, si yo voy manejando mi carro y atropello a una persona, yo puedo escoger cualquiera de las dos. O soy responsable y actúo, paro el carro, reviso, lo llamo a la clínica, hago lo que tengo que hacer, o me siento culpable, pero a diferencia de la responsabilidad que me empodera y me sube, la culpabilidad me hunde. Y son muy, muy parecidas, ¿no? Y hay como una barrera muy chiquita entre la culpa y la responsabilidad, solo que la responsabilidad es un acto de amor. La culpa no, la culpa es un acto de miedo, que está en el otro extremo. Tú estuviste en situaciones tan complejas como la guerra y en el día a día, con el tema de las adicciones, con los problemas que tenemos todos los papás con nuestros hijos, que los has tenido tú con los tuyos, ¿cómo haces para moverte entre esos dos mundos? El mundo de ser responsable, como tú decías ahora, contigo mismo, con tu cuerpo, pero también con la vida, pero también con tus hijos. Y el tema de la culpa, que los papás nos pasan montones de culpas y nos sentimos culpables, hubiera podido ser mejor, hubiera podido decirlo de otra manera, ¿por qué lo regañé tan fuerte? ¿Cómo manejas ese límite entre el uno y el otro? Yo creo que es inevitablemente necesario lo que hablábamos hoy del proceso que el Raja Yoga nos propone, que no es solo meditación, sino que estamos hablando de que el Raja Yoga es una filosofía del pensamiento. Y si yo no entiendo que soy un alma que ha transitado muchas vidas y que ha tenido muchas experiencias y que por tanto es responsable de un montón de acciones que ha hecho desde un desconocimiento espiritual, hoy puedo entender que me encuentro ante un montón de situaciones teniendo que saldar o subsanar situaciones que yo digo, pero si yo no hice nada en esta vida para a los 18 años haber ido a la guerra, o yo no hice nada para que en esta vida
a mis seres queridos les pasen tal y tal cosa. Y en realidad, cuando entiendo desde la filosofía del Raja Yoga que soy un alma que ha transitado un largo viaje de muchas vidas, entiendo que en esas vidas han pasado muchas cosas y que hoy tengo que subsanarlas. Aunque no sepa qué pasó, hoy entiendo que tengo que subsanar un montón de cosas. Por eso, como tú decías, en el Raja Yoga entendemos que somos responsables de todo lo que hacemos y que esa responsabilidad no nos deja vivir con culpa, porque somos conscientes de que hemos hecho muchas acciones y que por consiguiente tenemos que responder a esas acciones aunque no sepamos que hayamos hecho, pero no vienen porque sí. Entonces, digamos, pero para eso es la práctica regular de la meditación, porque si yo no medito regularmente tampoco me experimento como un alma. Y esta experiencia de entender que soy un alma viene atado de la experiencia del alma, de vivenciar que soy el alma. ¿Y cómo vivencio que soy el alma? Experimentando paz, amor, dicha, esperanza, las virtudes, ¿no? Porque eso es lo que hay en el alma. No hay ningún libro que me enseñe a tener esperanza, pero cuando conecto con el alma puedo tener esperanza, ¿no? Qué belleza, me encanta, me encanta. Bueno, hemos hablado de principio a fin del poder de la meditación, pero todavía hay mucha gente a la que la meditación le cuesta. Y de pronto cuando al principio nos decías, ah, claro, él se fue a un sitio de retiro divino y la voz de Moira, que es suave y melodiosa. No, pues así sí fácil meditar. Y la gente estará diciendo, pero yo en mi casa y con este ruido y con mis niños corriendo de aquí arriba abajo y el televisor prendido, ¿yo cómo hago para meditar? ¿Qué les dices, Gustavo? Y que hoy tenés todo a disposición, porque estamos en todas las redes, tenés apps para bajarte en el celular con meditaciones, con guías de meditación, con clases, con charlas, tenés cientos de charlas en WhatsApp, cientos de charlas en los Facebook de toda la región, digamos, tenés material que antes no teníamos nada. Yo cuando llegué no teníamos nada, no existía todo esto que hoy tenemos. Entonces, hoy tenés todo y no podés decir no tengo. Lo único que no podés decir es no tengo, pero hoy tenés todo disponible y podés hacer el curso online, podés aprender a meditar, tenés profesores que contestan a tus respuestas en todos los medios, tenés todo, hoy tenés todo, no podés decir que no puedo. Tenés apps para bajarte en el celular con guías, con charlas, con clases, tenés el YouTube, tenés Facebook, tenés Instagram, tenés todo a tu disposición. Y tenés los centros también. Nosotros acá todavía tenemos gente que viene a meditar. Así que depende de los lugares, incluso tenés lugares donde ir a meditar. Claro. Entonces, No, no y en sé, Colombia, Brahma Kumaris con Marcelo, que es la maravilla. Bueno, Brahma Kumaris que está por todas partes y tiene, todos son como angelitos, ¿no? Todos son amorosos, todos son dulces, uno los ve y los quiere abrazar todo el tiempo, hace unas meditaciones increíbles. Es cierto, hoy lo tenemos todo al alcance de nuestras manos. Gustavo, estoy viendo que nos quedan 2 minutos para las 6 de la tarde en Colombia y Miami, para las 5 en México. Y para las 6, así para 5 en México, y quiere decir que ya van a ser las 8 de la noche en el Cono Sur. Y como yo soy súper juiciosa porque tengo disciplina de periodista, quiero terminar lo más cercano a la hora. Moira me dijo, esto es más o menos una hora, quiero ser muy juiciosa. Entonces, antes de pasar a una meditación de 5 minutos que voy a hacer de cierre, quiero pedirte desde tu alma, desde tu corazón, desde esa luz tan maravillosa que nos has dejado ver a lo largo de esta entrevista, un mensaje final de cierre para todos los que nos han acompañado hasta ahora aquí conectados. me gustaría decirte que siempre se puede, que siempre hay esperanza, que siempre hay una posibilidad, que la energía divina solo está esperando que nosotros levantemos la cabeza para conectarnos, para recibir una ayuda. Solamente está esperando la oportunidad, que le demos oportunidad en nuestras vidas, porque todos venimos de esa energía suprema, todos somos sus hijos, somos los hijos del Padre Supremo.
Así que nada, a mí me gustaría decirte que no importa lo mal que estés, eh, todo puede pasar, todo puede pasar, solo hay que tener paciencia y esperanza y confiar, porque si confías, la ayuda va a llegar, solamente tenés que buscarla y va a llegar. Siempre llega, siempre llega. Maravilloso, Gustavo. Muchas, muchas gracias. Yo acabo de caer en cuenta que nunca me presenté. Yo me llamo Carolina Angarita, colombiana, lo habrán podido deducir por mi acento. Soy periodista de profesión y llevo muchos años en el mundo ejecutivo. Manejé empresas como Google. Ahora estoy manejando Discovery Networks para Colombia y los países de esta zona en términos de programación y distribución. Pero bueno, finalmente, más que eso, soy una gran fan de Brahma Kumaris. Medito en las mañanas, en las noches, aunque confieso que a veces me voy quedando dormida. Y he estado muy feliz hoy de poder estar aquí con ustedes, con Gustavo Bonifacio, que dice ser un hombre común. Y yo creo que es un hombre maravilloso y especial, como seguramente lo son ustedes que se regalan este tiempo para estar acá, para oír, para aprender, para entender y para ser mejores cada día. Entonces, Gustavo, muchas, muchas, muchas gracias y me despido contigo y los invito a que se queden estos minutitos en esta meditación de cierre. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Carolina. Me encantó toda la conversación, las preguntas y la pasé súper, súper divino. Me encantó. Bueno, gracias, Gustavo, me alegra mucho. Entonces los invito a todos a que se pongan en una posición cómoda. Los invito a que cierren sus ojos, relajados, y que empecemos a poner nuestro foco y nuestra atención en nuestra respiración. Cómodos, estos minutos son nuestros y nada de nadie más. Son para nosotros, son nuestro espacio fuera de este mundo. Concentrémonos en la respiración. Sintamos el aire que entra por nuestra nariz y exhalemos lentamente. Nuevamente, sintamos como ese aire entra en nuestro cuerpo, lo alimenta con el oxígeno y como sale de él despacio. Y vamos a hacer un ejercicio donde vamos a inhalar en 3 tiempos y vamos a exhalar tan lento que contamos 5 tiempos. Vamos. Inhalamos, 2, 3. Exhalamos, 2, 3, 4, 5. Nuevamente, inhalamos, 2, 3. Exhalamos, 2, 3, 4, 5. Una vez más, inhalamos, 2, 3, 4. Uy, se me fue, exhalamos, 2, 3, 4, 5. Estamos totalmente relajados, libres, livianos, concentrados en la oscuridad que estamos viendo con nuestros ojos cerrados, sintiendo nuestro cuerpo contra la silla, nuestros pies contra el piso. Nosotros nos vamos a volver un punto de luz. Y ese punto de luz va a salir por nuestra frente, por nuestra cabeza, va a salir del cuerpo y va a empezar a flotar libremente, porque está liviano, porque nada le pesa. Y vamos a subir, vamos a acercarnos a las estrellas. Y si pasamos por las nubes, qué rico podemos jugar en ellas, saltar de una a otra.
Vamos a subir a un punto en medio de la luz del universo, desde donde podemos ver nuestro planeta azul, la Tierra. Y observándolo, vamos a enviar todo el amor que tenemos a este planeta que nos necesita, a tantas personas que están hoy en dolor, que están hoy en sufrimiento, que están hoy en ansiedad o en miedo. Vamos a enviarles amor. Los invito a que hagan un recorrido mental por las personas que ustedes conocen o que no conocen, que están en sufrimiento, y a cada una de ellas la rodeen con amor, la cubran con esa energía maravillosa y poderosa del amor. Son luz, somos luz, luz de amor. Vamos por el mundo cubriéndolo. A cada persona que toquemos con nuestra luz, le ponemos una sonrisa en su rostro. Palabras de amor para ellos, palabras de consuelo. Y vemos cómo sus rostros se iluminan. Y así iluminamos el planeta entero. Y desde nuestro punto en el cielo, en medio de las estrellas, lo vemos iluminado y lleno de amor, en paz. Y ahora, inundados por esa emoción del amor, de la compasión, bajamos lentamente otra vez a la tierra, a las nubes, lentamente y sin afán, livianos. Llegamos nuevamente a nuestro cuerpo. Lo sentimos otra vez y lentamente abrimos los ojos para reencontrarnos con lo que nos rodea. Muchas gracias. Son las 6:08 en Colombia, 8:08 en el Cono Sur. Les damos las gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, por escucharnos. Los reconocemos por regalarse este tiempo maravilloso. ¿Cierto, Gustavo? Feliz de compartir con todos y que todos hayan compartido este tiempo con nosotros, ¿no? Gracias y gracias por tu tiempo, por tu atención y por tus ideas. A ti muchas gracias, a todos. Gracias a Brahma Kumaris por estos espacios tan increíbles. Abrazos enormes con todo el corazón para todos. Que pasen una noche maravillosa, que descansen. Adiós. Que mañana tengan un día increíble. Chao. Adiós.